Hola, buenos días, bienvenidos a este webinar de Grupo ALBE. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, ahorita estamos esperando a que se conecten otras personas más, pero pues vamos comenzando con este tema. En Grupo ALBE nos especializamos en productos y servicios de capacitación y consultoría, los cuales los tenemos divididos en 5 áreas importantes. La primera de ellas, proyectos financieros, legales y corporativos, que dentro de ellos está el servicio que el día de hoy vamos a platicarles. En un rato nos va a estar con ustedes nuestro consultor y experto en el tema y abogado en la parte de documentación corporativa. Otra área que manejamos en los servicios son los proyectos comerciales y mercadológicos. El tercero son temas de procesos, todo lo relacionado con manuales de políticas y procedimientos, con certificaciones ISO y con OSHA, en fin, varios temas enfocados a los procesos. El cuarto tipo de servicio que manejamos es temas de desarrollo humano, desde lo que es capacitación hasta lo que es una consultoría profunda en este tema. Y también tenemos lo que son los proyectos tecnológicos. Esto ya enfocado sobre todo a las estrategias empresariales en las áreas de tecnología. Entonces, bueno, este es un poquito el resumen de los servicios que manejamos. Los vamos a dejar ahorita con nuestro consultor experto en el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un tema muy interesante, esperemos que tome la importancia y el valor que implica tener su documentación en orden. Entonces, por tal motivo quisimos abrir este webinar para que ustedes vayan conociendo más sobre el tema. Cualquier cosa que requieran, nos pueden hablar a nuestros teléfonos 5310-0950 o 5310-4993 o contactarnos por nuestro correo contacto@grupoalbe.com. Muchas gracias y los dejo con Carlos Corral. Muchas gracias, Ana Lu. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación que hacemos desde el Grupo ALBE para ustedes con mucho gusto y cuyo título, el título que le dejamos fue la importancia de la documentación corporativa. Cuando nos referimos al término importancia, quiero señalar que no se trata de esto que generalmente utilizamos como término para cualquier cosa. Si decimos esto es muy importante y simplemente lo dejamos en un término que le da jerarquía a las cosas. La documentación corporativa no es solamente importante, y lo vamos a ver a lo largo de esta plática. La documentación corporativa es obligatoria. Y sí, tenemos una ley, tenemos más de una ley que están referidas a esto que llamamos documentación corporativa y que nos obliga a las empresas a mantenerla en las mejores condiciones posibles. Bien. Empecemos por esta primera parte para determinar qué es la documentación corporativa. La documentación corporativa está formada por libros y documentos que denominamos corporativos y que tienen que ver de manera directa con la conducta a nivel corporal, por eso se llama corporativa, de las empresas, es decir, a nivel de la parte que genera las instrucciones al cuerpo de las empresas y que es esta parte, digamos, directiva y la encargada, la que debe tener estos documentos y estos documentos en orden y en condiciones de ser revisados por la autoridad si la autoridad los reclama. Por lo tanto, mantener la documentación corporativa, como decía yo antes, es una obligación jurídica y de ahí que es necesario tenerla integrada y mantenerla. Hablemos un poco más sobre ello. ¿Qué son los libros y los documentos de las sociedades? Los libros y los documentos de las sociedades empiezan por el acta constitutiva de la sociedad. El acta constitutiva de la sociedad es la que nos entrega el notario cuando nosotros decidimos crear una sociedad. Las sociedades son de dos tipos, las mercantiles y las civiles. No consideramos a las asociaciones civiles porque su reglamentación
y su objetivo sale del ámbito de lo mercantil y por lo tanto no las vamos a considerar. Las sociedades civiles tienen, digamos, algún esbozo mercantil toda vez que les está permitido recibir dinero para que las personas que están dentro de la sociedad obtengan un lucro. Sin embargo, la asociación civil no, la asociación civil solamente recibe dinero para el cumplimiento de los objetivos para el que fue diseñada. Y finalmente, las sociedades mercantiles, que son básicamente la mayoría y las más importantes en nuestro país, están configuradas pues para hacer actividades de lucro, preponderantemente de lucro. Y esto que nos suena feo, muchas veces decimos lucro y pensamos que es algo feo, simplemente estamos hablando de la posibilidad de obtener utilidades que le van a permitir al accionista ganar dinero por el dinero que invierta en el riesgo que significa un proyecto corporativo, y un proyecto corporativo es una empresa. Cuando decidimos construir esta empresa, vamos ante un notario público y él se encargará de ayudarnos para el diseño de este documento que le llamamos acta constitutiva y en el que se encuentran fundamentalmente los estatutos sociales, es decir, los elementos jurídicos que regirán a la sociedad en su interno. Y además, pues va a describir si la sociedad es mexicana, si la sociedad tiene un nombre o denominación, como le llamamos, o quiénes van a ser los socios, cómo se va a administrar, etc. Esto forma el acta constitutiva y pareciera que en México fuera el único instrumento, desgraciadamente, que forma la documentación corporativa. Y todo el mundo dice, oh, ya tengo mi acta constitutiva, ahí está puesto el dinero que yo estoy invirtiendo y a partir de ahí pues ya corporativamente no voy a hacer más nada. Y bueno, veremos más adelante que la ley nos obliga a no solamente este instrumento, sino a una serie de instrumentos que, como dijimos, son libros y documentos que tenemos que llevar. Un segundo, que es importantísimo, no solo para efectos legales. Se trata, desde luego, del instrumento que representa el patrimonio del accionista, es decir, el título accionario, el título que dice cuánto dinero impuso a favor de esa sociedad para que esa sociedad surgiera, así como las cantidades de dinero que posteriormente pueda incorporar, que llamamos aportaciones, y que se reflejarán en títulos de acciones representativas de ese capital social con el que se configura la sociedad mercantil o incluso la sociedad civil, en cuyo caso le llamamos simplemente aportaciones. Tener este instrumento es fundamental porque las personas tienen escrituras públicas de sus casas, las personas tienen la factura de su automóvil y con eso tienen un documento que representa la propiedad de esos bienes como los que me acabo de referir. Es justamente el título accionario el instrumento que representa la propiedad que tiene el accionista en una sociedad mercantil. No tenerlo es tanto como no tener la mismísima propiedad de la inversión que tiene. Otro instrumento al que estamos obligados a mantener, a tener y a mantener es el libro de accionistas. El libro de accionistas se integra justamente por las actas que levantamos cada vez que llevamos a cabo o celebramos una asamblea. La ley hace obligatorio a que las empresas tengan por lo menos una asamblea al año a través de la cual van a aprobar cuál es el estado económico que la empresa tiene. Esa asamblea es ineludible, se tiene que hacer y se tiene que inscribir o registrar en este libro de accionistas. A través de este libro de accionistas estamos llevando un registro histórico de las operaciones corporativas de la empresa. ¿Cuántas utilidades tuvimos?
qué vamos a hacer con esas utilidades, y si después esas utilidades las distribuimos con nuestros accionistas, deben estar previamente decretadas para poder hacerlo. Y entonces podremos hacer otra asamblea que decrete estas utilidades que llamamos dividendos o reparto de recursos utilitarios. Esta condición le permite al accionista iniciar una recuperación de su inversión o bien obtener una utilidad o un beneficio al capital que impuso en favor de la sociedad para que ésta pudiera surgir. Un siguiente documento es el libro de actas de asambleas de accionistas. En este libro tenemos que registrar todos los elementos que significan las características del accionista, ¿sí? Perdón, este libro es el que cité anteriormente, el libro de accionistas, que es el tercero, que es al que debería referirme en este momento, es en el que registramos todas las características del accionista, es decir, su nacionalidad, su nombre, etc., el número de acciones de la que es propietario, etc. Discúlpenme, me anticipé a un libro antes que otro. El anterior es el que, este que estamos poniendo ahora, es el que describí anteriormente. Y este libro de accionistas es el que nos va a manejar quiénes son nuestros accionistas, cuántas acciones tienen, cómo se llaman, a dónde viven, qué nacionalidad tienen, etc. Es un libro obligatorio e incluso veremos más adelante que es un libro que reclama registro para poder reconocer por la sociedad la propiedad accionaria o la inversión que hizo el accionista en esta. Tenemos otro libro que llamamos el libro de sesiones de Consejo de Administración. Las sociedades mercantiles, particularmente la sociedad anónima, puede tener un proceso de administración basado en dos conceptos. Uno, el tener un administrador único, es decir, una única persona que está encargada de llevar a cabo y de responder por las obligaciones corporativas que la empresa tenga frente a sus propios accionistas. O cuando hay más de un administrador, entonces creamos un consejo de administración. Tradicionalmente se habla en los consejos de administración del secretario, del tesorero, de los vocales. Esto, independientemente de que puede sonar muy bien, no tiene que ver con la ley. Para la ley todos son administradores, todos tienen las obligaciones y derechos que la propia ley les concede y solamente hay una posición que es elegida de entre ellos, que es la posición del presidente del Consejo de Administración, cuya única diferencia estriba en tener un voto de calidad. Es decir, que en caso de empate entre los presentes de un Consejo de Administración, el presidente puede, de alguna manera, desempatar esto gracias al voto de calidad que él tiene. De ahí en fuera, las funciones de administrador, sus obligaciones y sus derechos están señalados claramente en el articulado de la Ley General de Sociedades Mercantiles para cualquier efecto. Y desde luego son los responsables frente a prácticamente cualquier autoridad en relación a toda la operación que una empresa tenga. Por lo tanto, ser un consejero no es solamente ser una persona que va a dar consejos a un consejo de administración, sino también implica que es una persona que absorbe la responsabilidad de que lo que se está haciendo en esa empresa va de acuerdo a los conceptos que la ley le señala. Por lo tanto, una empresa, decíamos, puede tener a un administrador único, en cuyo caso no se celebran sesiones de consejo de administración, en cuyo caso las actividades corporativas están encargadas a una sola persona. Pero cuando es más de un administrador, entonces tenemos un consejo de administración y este consejo de administración debe sesionar de igual manera por lo menos una vez al año, y esa única vez es justamente para convocar la asamblea de accionistas que le llamamos asamblea anual, que es a donde vamos a exhibir o exponer
los resultados económicos de la empresa. Sea el consejo de administración o sea el administrador único, cualquiera de los dos casos, de esto surge la obligación de presentar un informe a la asamblea de accionistas sobre el estado que guarda la empresa y en el cual se contendrá toda una serie de documentos vinculados con esto, como son los estados financieros de la empresa, como son aquellos proyectos que se hayan desarrollado, su avance o los problemas que se vengan manifestando y que sean inversiones importantes para la empresa. En fin, el informe del Consejo de Administración es un informe amplio, la ley nos señala los capítulos fundamentales que debe contener y entonces es necesario que esto se ubique o se ponga dentro del esquema de una sesión del Consejo de Administración y por lo tanto el acta que levantemos respecto de esa sesión la vamos a incorporar o transferir al libro de consejos de administración. Otro libro es el libro de variaciones de capital. Cuando una sociedad mercantil aumenta o disminuye su capital, debe tener este libro. Este libro es una obligación sobre todo y fundamentalmente para las sociedades mercantiles que pueden operar con capital variable. Hay una obligación desde el propio articulado del capital variable de llevar este libro que señale cuáles son los aumentos o disminuciones de capital que se hayan hecho. Sin embargo, esta obligación la extiende el propio Código Fiscal para decirnos que no solamente sería por el capital variable por lo que nosotros tuviéramos que registrar los asientos por variaciones en el capital, sino también por lo que conocemos como capitales mínimos. A esto la tradición le ha llamado capital fijo. En realidad, si ustedes entran a la ley y buscan la palabra capital fijo, no la van a encontrar. Es solamente una tradición, es solamente una costumbre para diferenciar entre el variable y el otro capital al que denominamos fijo. Es un poquito más complejo este asunto, pero ya tendremos oportunidad de platicar con nuestros amigos al respecto. Otro elemento que se considera dentro de los libros y documentos corporativos, que aun cuando no está señalado expresamente por la legislación, forma parte de la estructura corporativa, son los poderes que una sociedad otorga a las personas que tienen que llevar a cabo trabajos en representación de estos poderes. Como todos saben, pueden ser de tres tipos, como son los poderes de pleitos y cobranzas que se conocen, poderes de administración para que los funcionarios o los externos puedan celebrar contratos a nombre y representación de la empresa o representar a la empresa en actos de carácter administrativo. Y finalmente el poder más importante que puede tener alguien, que denominamos poder de dominio, es decir, en donde nosotros tenemos la facultad de comprar o vender los activos de la empresa, sea en cantidades predeterminadas o en algunos casos por la totalidad de la empresa misma, es decir, alguien puede estar facultado para vender a la empresa en su totalidad. A esto lo llamamos dominio. Como podrán ver, pues son actos jurídicos sumamente importantes porque las personas tienen una representación ante la sociedad, ante las personas que de una u otra manera tienen que ver en esta relación, sea por pleitos, sea por cobranzas, sea por actos de administración, y por lo tanto quien nos está representando debe de estar controlado en cuanto a esa representación. En el año 2009, desafortunadamente, y lo digo así, surgió un acuerdo presidencial que modificó a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero sobre todo modificó las obligaciones del registro público de comercio. Y entonces hay un poco a criterio del registro público el recibir o no la publicación de un poder. Los poderes no publicados, por lo tanto, se pueden convertir en instrumentos
que pueden ser mal utilizados. De ahí que es muy importante que el corporativo instrumente de alguna manera controles para saber cómo se están usando sus poderes y poder en cualquier momento revocarlos, toda vez que ya no son públicos y que esto puede ocasionar el problema de la falta de representatividad y de la falta de publicidad que debería tener todos los poderes. Esto deja un poco indefensas a las empresas frente a lo que alguien pudiera hacer con los poderes que emite. Bien. Dijimos aquí, hablamos de cuáles sociedades, hemos dicho que son las sociedades mercantiles, y las sociedades mercantiles, la ley las distingue en 6 tipos diferentes: las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las de responsabilidad limitada, la muy famosa y más conocida por todos ustedes, que es la sociedad anónima, otra que se llama comandita por acciones, y finalmente otra también muy conocida por ustedes, que son las cooperativas. Finalmente, incluimos como parte del control corporativo también a las sociedades civiles por, como dijimos, la incorporación de operaciones de alguna manera de lucro, es decir, de alguna manera dinero que puede ser utilizado o debe ser utilizado por quien lo promueve. Estamos hablando sobre todo de empresas que reúnen a profesionistas y que su trabajo pues tiene un valor y se vende. No hay un acto mercantil específico de lucro, pero sí hay, digamos, una cantidad de dinero, un dinero que se recibe, se percibe pues, para pagarle a ese profesionista por sus conocimientos. Básicamente en las sociedades civiles se vende más por lo que se sabe que por lo que se hace. Pero esto de todas maneras es una mercancía a final de cuentas y podríamos considerar la necesidad que tienen estas sociedades de mantener un control. Hay quien ha preguntado que si esto solamente para las empresas grandes. No, es para todas las empresas, o mejor dicho, es para todas las sociedades, sin importarnos el tamaño que tengan. Si yo constituyo una sociedad anónima y con esta sociedad anónima abro una pequeña tienda en la esquina de alguna colonia en México, o si tengo una sociedad anónima y abro un taller de costura, o si tengo una sociedad anónima y pongo un banco, pues todas, desde el banco hasta la pequeña tienda, todas tienen la obligación de cubrir estos requerimientos corporativos, que además debiesen ser, no lo son todavía, pero llegarán a serlo, aspiracionales. Es decir, las sociedades anónimas deben irse construyendo para ir creando pilares que les permitan ser sociedades anónimas con mejores condiciones corporativas que los pueden llevar de ser una tiendita a ser una gran cadena comercial que incluso ponga acciones en la bolsa de valores y se pase de una sociedad anónima normal a una sociedad bursátil, que tiene como base a la propia sociedad anónima. Otro elemento que hoy en día se empieza a incluir y que es muy interesante incorporar al control corporativo son los activos intangibles, que son desde luego una propiedad corporativa. Hablemos de cómo se definen. Son bienes identificables sin sustancia física, utilizados para la producción o abastecimiento de bienes o prestación de servicios o para propósitos administrativos. Son una parte muy importante de los negocios porque otorgan derechos y privilegios y normalmente a las empresas les generan mucho dinero. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. Estos bienes además tienen una serie de condiciones que podemos aprovechar porque son sujetos de amortizarse, pero sobre todo son sujetos de deducirse del impuesto sobre la renta como un gasto diferido. Algunos de los ejemplos son estos, y como verán, la marca es un
activo intangible de un alto valor. Les voy a poner solamente un ejemplo. Coca-Cola. Coca-Cola tiene un valor aproximado en su marca de 65 mil millones de dólares. Eso vale la marca Coca-Cola. Eso significa el 80%, es decir, la sola marca Coca-Cola es el 80% de la totalidad de los activos de la sociedad Coca-Cola, para que tengamos una idea de lo que puede ser una marca para una empresa. Y que obviamente hay dos razones para considerar su valor. Uno es el de mercado. Y sigo usando el ejemplo de Coca-Cola porque es muy ilustrativo. Coca-Cola vale en el mercado 65 mil millones de dólares, como dijimos. ¿Qué mercado? Bueno, pues Coca-Cola está todos los días en la bolsa de valores. El mercado tiene que determinar el valor o el precio de sus acciones en función de lo que los activos, pasivos y resultados de la empresa tienen todos los días. Por lo tanto, no puede olvidarse que ante el mercado, si hubiera una oferta, esta tendría que andar alrededor de los 65 mil millones de dólares. Pero ¿cuánto vale para Coca-Cola su propia marca? Es decir, ¿en cuánto la tiene registrada en sus libros de contabilidad? Pues la tiene registrada en 15 mil millones de dólares. Estamos hablando de una notable diferencia entre una y otra. Sin embargo, así es como la tienen, porque para algunos efectos Coca-Cola considera que ese es el valor de su marca. Y como contablemente no juega en la bolsa, pero mercadológicamente sí o comercialmente sí juega en la bolsa, hay esta diferencia de los valores. Para quienes pues no contamos con esos lujos, ¿no?, de grandes marcas, debemos considerar nuestras propias marcas. Grupo Albe es una marca ya, y una marca que debe tener un valor, y ese valor lo podríamos registrar en libros, y hablaremos un poco más acerca de estos beneficios que nos produce el reconocer estos activos. Y luego, bueno, aquí les venimos presentando una lista de muchos de estos activos, como son las patentes, los modelos de utilidad, el prestigio o imagen pública, las concesiones, las licencias, las denominaciones de origen, las carteras de clientes y proveedores, lo que se conoce como el capital humano, como el recurso humano que podemos nosotros evaluar, la tecnología desarrollada internamente, como es el caso del software que se haya construido, como es el caso de los manuales de políticas, los manuales de organización, pero sobre todo los manuales de operación o de procedimientos internos, que de alguna manera representan el expertise que la empresa tiene para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicio. Los reconocimientos y certificaciones, las expectativas de crecimiento, los flujos de ideas, los negocios, los posicionamientos de mercado, y esta no es la lista total. Esta es una parte de lo que pudiera ser la lista de todos los activos que pueden estar incluidos en una empresa. Como verán, y por eso ponemos al principio la marca, esta es muy representativa y nos permite ejemplificar con ella, porque la marca suele ser una propiedad corporativa. ¿Quién es el dueño de la marca? El conjunto de los socios de la empresa. Punto. Ese es en realidad su dueño. Puede ser que una persona tenga la marca y la marca sea rentada, por llamarlo de alguna manera, a la empresa. Así ocurre. Se llaman licencias de uso. Yo le puedo permitir a una empresa, a una sociedad, que utilice una marca que yo registré, que me favorece. Hay muchas condiciones como estas. El valor que tiene para la persona que es dueña de la marca es muy distinto del valor que tiene para la empresa. En tanto, para la persona el valor es lo que gana por rentar su marca, por permitir su uso,
es muy diferente que el que utiliza la empresa, porque la marca tiene que ver con sus ventas. Y ahí tendríamos, por ejemplo, que considerar cuánto del valor de las ventas representa la marca. ¿Qué tanto es la marca la que empuja a nuestros productos o a nuestros servicios entre el mercado posible o el mercado capturado? Es decir, cuando una marca gana lo que se conoce con la terrible palabra confianza, ¿sí?, entonces nosotros sabemos que nuestra marca empuja, y empuja mucho. Tenemos muchos productos en el mercado a los que las amas de casa o cualquiera de nosotros utiliza porque le tenemos confianza. Porque si nosotros sabemos una tapa de Gerber, sabemos que se la podemos dar a un niño y que esto está cubierto por una serie de protecciones vinculadas con la manera de hacer los productos Gerber, y entonces pues tenemos confianza en que nuestros hijos, y qué más podríamos poner como ejemplo, ¿no?, del hecho. Pues ¿cuánto vale la marca Gerber para Gerber? Pues muchísimo más que pueda valer para el señor Gerber, que a lo mejor es el dueño de la marca y que se la licencia a la empresa. Entonces son dos valores y tengo dos activos en uno mismo. El dueño tiene un activo intangible que tiene un valor. La empresa tiene un contrato de licencia de uso que tiene un valor. Y van a ser valores diferentes. De tal manera que este ejercicio del manejo de intangibles es un ejercicio muy interesante que reclama, eso tenemos que estar todos conscientes, de especialistas, que reclama de cumplimientos legales, como lo iremos viendo más adelante. Entonces, este conjunto de elementos que forman los activos intangibles reclaman, como decíamos, una legalidad de su propiedad. Es decir, yo puedo tener una empresa, la empresa ha manejado un producto, al producto le hemos puesto una marca pero no le hemos registrado. De tal manera que entonces no hay una propiedad legal en tanto no logremos su registro y su reconocimiento formal. Para poder decir cuánto vale una marca, pues no podemos sacar ahora sí que el dedito para ver para dónde corre el aire. Necesitamos alguien que en particular tenga la autoridad para poder hacerlo. En este caso es un valuador, perito autorizado, que es un corredor público. Y otro elemento para poder integrar formalmente las valuaciones son la documentación corporativa. Es decir, esto de lo que hablamos al principio, tener nuestros libros, nuestras actas y todo al corriente para poder generar las asambleas de accionistas o la asamblea de accionistas que reconozca estos valores dentro del capital social de la empresa, porque finalmente, y esto es muy interesante, el activo intangible cae como una aportación al capital social. Y con esto podemos hablar de que hemos logrado, si recorremos el espacio de la legalidad, la evaluación y la documentación, una integración contable a nuestra empresa de esos bienes. En relación a todo esto, hay muchos mitos. Empecemos por la parte de la documentación corporativa. En la documentación corporativa hay un primer mito que dice: no existe una obligación legal para integrar y manejar los libros de actas. En general, esto lo dicen pues aquellos que no conocen la ley o tienen flojera para aplicarla, o tienen un poco de temor al no saber utilizarla, y entonces dicen: no, pues lo puedo no tener, de todas maneras no pasa nada. Pues bueno, les tenemos una desagradable noticia que piense así, porque el artículo 28 del Código Fiscal declara que aun cuando no sean obligatorios, es decir, aquellos contribuyentes que aún no tengan esta obligación, los libros y registros sociales a que obligan estas leyes
formarán parte de la contabilidad. Y luego señala más claramente en la fracción primera de este artículo que se entiende como registros contables a los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, es decir, a los que obligan otras leyes. Y aquí viene, y lo tenemos que apuntar, que la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo, nos señala en el artículo 128, 129, 194, 219, el Código de Comercio en su artículo 36, libros que deben ser considerados como libros contables. Si ustedes recibieran una inspección fiscal, espero que no, una revisión fiscal por alguna razón, y no tuvieran los libros contables a la mano o no los llevaran, pues seguramente se van a hacer acreedores a unos dolores de cabeza gigantescos por no contar con eso. Pero cuando les decimos libros contables, normalmente están pensando ustedes en el libro de mayor, en el libro de diario. Sin embargo, la autoridad fiscal, con base en este artículo 28, les puede requerir, si así le conviene, su libro de asambleas de accionistas, sus libros de variaciones de capital, su libro de sesiones del Consejo de Administración, su libro de accionistas, además del de diario y el de mayor, porque de acuerdo a este artículo, estos libros son libros contables y por lo tanto están obligados dentro del marco del Código Fiscal de la Federación a ser considerados. Aquí tenemos los ejemplos más claramente. El 128 y el 129 nos obligan a tener un libro de accionistas en donde, como ya dijimos, vamos a señalar quiénes son los accionistas que están en nuestra empresa, cuánto han aportado, etc. El 194 nos obliga a tener un libro de asambleas en donde estemos incluyendo todas las actas que se levantan en función de las reuniones que los accionistas tengan. En el 219 tenemos la obligación del libro de variaciones de capital en el que señalaremos cuando aumentamos o disminuimos el capital. Y en el Código de Comercio, en el artículo 36, tenemos la obligación de llevar un libro de sesiones de Consejo de Administración, como ya dijimos, cuando tengamos Consejo de Administración. Este no será obligatorio en la medida en que tengamos una sociedad con un administrador único. De donde estos libros forman parte de la contabilidad y por lo tanto son sujetos de revisión de los auditores externos o de los auditores fiscales. Otros ejemplos de obligación están en las leyes fiscales, son el artículo 724-76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su reglamento el artículo 23 y 94, últimamente para esta nueva legislación que es la Ley Federal para la Prevención del Lavado de Dinero, que es como se le ha puesto, el artículo 17 también contempla las obligaciones de contar con actas o de contar con los libros correspondientes. Por lo tanto, hay más de una ley que obliga a tener esta información que hemos llamado documentación corporativa en nuestras legislaciones. Otro mito es que dice que no hay una obligación legal para revisar y auditar los libros y documentos sociales. Bueno, yo sí quisiera aquí aclarar que existen dos documentos que, si bien no pueden ser considerados como leyes, porque no lo son, no están aprobadas por el Congreso, sí digamos que son instrumentos normativos guía para llevar a cabo la operación contable y administrativa de las empresas. Uno es el Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría, que está reconocido por el propio SAT como una guía para llevar a cabo las actividades con las que se audita una empresa. Y el otro importantísimo son las normas de información financiera. Las normas de información financiera están hechas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con una área
específica que se dedica a esto que son las normas financieras. Las normas financieras, además, es una obligación, digamos, para mantener contabilidades que sean comunes entre los diferentes países en el mundo. Las normas de información financiera son o están normalizadas o armonizadas con las normas que se tienen en otros lugares en el mundo, con las denominadas normas internacionales. Y de alguna manera esto constituye una obligación, o mejor dicho, una guía para llevar a cabo una ejecución correcta de nuestras obligaciones. En el caso de los activos intangibles, la NIF B8, la NIF C8, perdón, es la que nos habla justamente de esto que son los activos intangibles. En fin, habría que revisarlas todas, ¿no? A, B, C y D, que son los boletines o los diversos boletines, como se conocían, en donde o a través de los cuales se genera esta normatividad. Y esta normatividad dice que hay que integrar y mantener los libros y documentos sociales porque estos son sujetos del auditor externo y su incumplimiento debe ser reportado en lo que se conoce como dictamen para aquellas empresas que se determinan. De donde, como decimos, los documentos son acciones que señalan las leyes y las normas y que forman parte de la contabilidad, por lo tanto, sujetos a estas revisiones. Para que los libros y documentos corporativos tengan validez jurídica, es necesario que se cumplan estos requisitos: complementariedad y secuencia lógica. ¿Qué quiere decir esto? Los libros corporativos deben ser utilizados de manera secuencial, es decir, deben ser integrados de manera secuencial. No puedo poner la asamblea del 2014 antes que la del 2011 y esta antes que la del 2003. Por lo menos tendríamos un libro que habría que ir revisando. No sería una secuencia histórica ni una secuencia lógica. Si yo celebro un acta, levanto el acta, si yo celebro una asamblea, levanto el acta y esa acta la transcribo al libro en el tiempo en el que se debe ejecutar. Entonces, para que ese libro sea legal, debe tener esta secuencia. Y debe ser completa, es decir, una acta de asamblea que se incorpora, por ejemplo, cuando se trata del reconocimiento de los estados financieros o del estado económico de la empresa, debe incluir lo que la ley genera como obligaciones para los administradores y para el comisario de una sociedad. Y por lo tanto, si bien en el libro no necesito transcribir el informe, en el acta sí debo señalar que esos informes existieron y fueron vistos por los accionistas. Y yo debo de tener, incluso por separado, un expediente que incluye las listas de asistencia, los informes presentados, aquellos accionistas que llegaron con una representación por poder a esas asambleas, en fin, las convocatorias, todos los documentos que, si bien no se van a transcribir al libro, permiten manejar la legalidad con la que esa asamblea fue llevada a cabo. Es decir, que hubo esa asamblea y que esa asamblea está debidamente aprobada y generada por los accionistas correspondientes. Entonces, si no contamos con esa complementariedad, si no contamos con esa secuencia lógica, evidentemente vamos a tener problemas porque eso no va a ser jurídicamente viable. Y lo otro, pues, es que estén cumplimentados, es decir, los actos que se describen en los documentos corporativos deben cumplir con todos los requisitos que señala la ley. Por ejemplo, si yo digo que tengo un comisario, tengo que cumplir con los requisitos, mejor dicho, ese comisario tiene que cumplir con los requisitos que señala la ley para que pueda ser comisario alguien que están puestos en el artículo 165, en donde nos dice, por ejemplo, que no pueden ser comisarios los empleados de la sociedad. No pueden ser comisarios los empleados de sociedades en donde alguno de los socios tenga el 25% o más de las acciones de esa sociedad.
Y finalmente, y muy importante, no pueden ser comisarios los parientes de los administradores. Y aquí sí se señala un rango muy amplio de parentesco que incluye a los consanguíneos y a los no consanguíneos, como pueden ser tus cuñados, no sé, tu suegro, etc., ¿no? Eso también queda incluido y queda limitado. Entonces, tenemos que tener cuidado en a quién seleccionamos como comisario para evitar tener problemas con la ley. Porque si el comisario es mi primo y yo soy el administrador, y el señor comisario firma el acta de aprobación de estados financieros, pues ya no sirvió, es nula. Así lo dice la ley. Y si es nula, no aprobamos los estados financieros. Y si los estados financieros no están aprobados, para efectos fiscales tenemos un problema. Bien, continuamos. Otro mito es el que no existe una implicación penal por la falta de integración de libros y documentos sociales. Bueno, aquí, desafortunadamente, es un mito, y digo desafortunadamente porque hay personas que han tenido que pagar las consecuencias de no atender adecuadamente esto que conocemos como fraude de administrador y que está en el artículo 388 de la ley. Y dice que al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración, y ahora sí nos suena que tenemos un administrador único y consejeros que son administradores, o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de estos alterando las cuentas o condiciones de los contratos. No olvidemos que el acta constitutiva de nuestra sociedad es un contrato, no es otro documento, es un contrato de sociedad. Y por lo tanto, el no atender a las reglas que ese contrato señale y al entenderse que el no haberlas atendido generó un lucro a favor del administrador por cualquier motivo, pues nos da la capacidad de determinar que hay un fraude de administrador y por lo tanto es un delito que se convierte en fraude y por lo tanto pues es sujeto de las mismas penas. No quiero espantar a nadie, pero pues más vale que revisen el estado de sus libros y que todas las condiciones estén siendo las más adecuadas y las mejores desde el punto de vista legal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cualquier acción de incumplimiento al contrato social puede derivarse en un beneficio a favor del administrador y entonces tipificará como fraude. Otro mito es que mi participación en la empresa está reflejada en la escritura constitutiva y con eso es suficiente. Esto ya lo dijimos. La gente dice, bueno, pues ya tengo la escritura constitutiva y ahí dice cuántas acciones tengo, ¿no? Y de esas soy propietario. Bueno, para quienes piensan así hay algunas respuestas. Una es, el artículo 129 dice que la sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro, esto quiere decir libro de accionistas o registro de acciones. ¿Qué significa? Que sin títulos y sin libro de accionistas no existe en realidad el patrimonio del empresario, o por lo menos este no está reconocido por esa sociedad, para ningún efecto. Entonces, si yo no tengo los títulos accionarios en la mano, si esos títulos accionarios no están inscritos en el libro de accionistas y mis datos están inscritos en el libro de accionistas donde dice que yo soy el propietario, puedo tener serios y graves problemas porque, pues, por ahí habían dicho que dicen que las personas son buenas hasta que ya no. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque, sí, ¿no? Nos topamos con casos en donde pues, las personas suponen que su papá es el dueño de la empresa no tiene registros, hay otros socios, el señor se muere, no tiene testamento, nunca aclaró cuál era su propiedad, la empresa no tiene libros o registros contables y puede una de dos. Hacerme suponer que mi papá era el dueño y ahora me toca a mí ser el que la va a llevar frente y yo soy el mero mero y resulta con que no, que es el otro socio el dueño, o el otro socio nos pasa a avisar que desgraciadamente pues ya no somos dueños de nada porque ya se le habían vendido las acciones a él. Cosas que ocurren y que después tendremos que demostrar pues que no eran ciertas, cualquiera de las dos. Y eso puede significar pues un costo muy alto para cualquier persona y desgraciadamente lo podríamos decir
así no solamente, pero tenemos ejemplos en los que soportamos esto que estamos diciendo y que no han sido para nada felices, incluso con algunos de nuestros clientes actuales, y que han tenido pues que contratarnos rapidito para resolver el problema, ¿no? Bien, entonces mantener buenas prácticas corporativas le permite a la empresa definir su planeación estratégica para incrementar su valor y quitarse dolores de cabeza desde cualquier punto de vista. Otro mito es que, decíamos, es un asunto de los contadores o de los abogados, que suele ser caro, complicado y del que no me gusta perder confidencialidad. Es una frase que normalmente se dice, con la que tendríamos que tener mucho cuidado, porque eso de la confidencialidad es algo que les tengo algo que decir. Todos los datos acerca de las sociedades mercantiles de este país se registran en un registro que es público, no se llama registro público, y por lo tanto cualquiera que tenga a la mano, cosa que no es difícil, el folio de una sociedad, puede pedir un certificado de los antecedentes registrales y ahí vas a ver cuántas acciones tienen, quiénes son sus socios, cuándo cambiaron las condiciones de esa sociedad y todas las operaciones que se tienen que registrar ante el registro público de la sociedad, de donde eso de confidencialidad pues no existe, sale sobrando, no existe, es en realidad un mito y por eso así lo consideramos. Podemos decir que primero no es un asunto de contadores, y aquí tenemos que dejarlo claro. No creemos que los contadores no tengan la habilidad y la capacidad. Si un contador se especializa en esta materia y lleva los libros, los puede llevar también como cualquier otro. Pero ahí es a donde estamos dándole nombre. Se trata de un especialista en materia societaria, sea abogado, sea contador, sea administrador. La condición es que sea un especialista en materia societaria, es decir, alguien que conoce y sabe de esa ley, tiene experiencia en el manejo y uso de esa legislación para poder darle la certeza a las empresas de que su documentación está siendo correctamente registrada, adecuadamente mantenida bajo cualquier consideración. Normalmente el profesional preparado es un abogado con orientación mercantil y especializado en derecho societario. Como verán durante el transcurso de esta plática, no es solamente utilizado a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Me estoy refiriendo al Código de Comercio, al Código Fiscal, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los reglamentos de estas legislaciones y a otras reglamentaciones que normalmente son una fórmula de vida de un abogado. Y por lo tanto ese es, digamos, el profesionista adecuado para llevar a cabo estas cosas. Y bueno, ¿resulta caro? Sí, cuando no se han integrado oportunamente la información y la documentación, o se presentan situaciones complejas y resulta necesaria la asesoría de este especialista, de donde considero conveniente que todas las empresas eventualmente consulten a un especialista de esta naturaleza para poder determinar el grado de certidumbre que tienen y digamos el estado razonable de actualización que los libros corporativos de la empresa manejan para la tranquilidad de los contadores, los administradores, pero sobre todo de los dueños de una empresa. Y por eso tocamos ahora este tema, que es la certeza patrimonial. Voy a tocar este tema yendo a un libro muy interesante que se llama El misterio del capital, del señor Hernando Soto, y del que tomé 4 líneas de lo que en él se cita, y que yo resumiría en que en general en el mundo, pero particularmente entre las sociedades que llamamos de tercer mundo o sociedades en desarrollo, si queremos ser elegantes,
existe. Tenemos un gran capital en estos países que no están formalizados. Haití, por ejemplo, que es el país más pobre, ¿no? Sus activos totales son 150 veces más que toda la inversión extranjera recibida desde que se independizaron de Francia en 1804. Pero, como dice Hernández Soto, es una propiedad defectuosa. No hay papeles. No hay nada que describa que esa es la propiedad. Si todas esas propiedades de los haitianos hoy en día se pudieran regularizar y decir, bueno, todo esto es de estas personas y por lo tanto son sujetos de venta, ¿sí? Entonces podríamos hablar de que hay capital, ¿sí? Que lo que estoy vendiendo no está temblando, no se preocupen, no más que tuvimos aquí con la cámara. Podríamos decir que podríamos contar con ese capital. El país tendría disponible ese capital. Evidentemente no es porque a alguien le interese comprar lotes urbanos en Haití, en Puerto Príncipe, pero digamos que sí, una vez que están valuados, si alguien se interesara, entonces podríamos saber cuánto valen y además poderlos comprar formalmente. Formalmente, que vuelvo a la palabra, confianza. Es decir, cuando algo es formal, hay confianza en hacerlo. Si alguien dice, oye, te vendo mi casa, pero no tengo escritura, pues lo más normal que ocurre es que no se la compre, porque pues, no es confiable. A lo mejor efectivamente su casa es una propiedad muy bien valorada, etcétera, y en muy buenas condiciones, pero si no tiene la documentación necesaria, pues no la debo adquirir, ¿no? Y entonces remata diciéndonos Hernández Soto que tienen casas, pero no tienen títulos, tienen cosechas, pero no certificados de propiedad, tienen negocios, pero no escrituras de constitución, ni acciones, y aquí está refiriéndose al título accionario, que permitan a sus activos llevar una vida paralela en el mundo del capital. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una empresa y el valor de esa empresa está representado en los títulos accionarios. Surgen dos vidas. La vida de la empresa, en donde hay una serie de procesos internos para el servicio o el producto al mercado, sus ingresos, sus egresos, sus pasivos, etc. Y su operación. Y el mundo del accionista dueño de esa empresa, que tiene un título accionario representativo. ¿Qué puede hacer con él? Pues lo puede utilizar como una garantía prendaria para obtener un crédito. Él pone ese título accionario endosado, ¿sí?, en favor de una institución bancaria y el banco le presta contra ese título. ¿Qué le dice al banco? Pues que al banco le interesa porque a final de cuentas sería una forma de recuperación razonable si esta persona no pagara el capital que le prestó. Eso significa entrar a un mundo de capitales. Pero más aún, si tenemos títulos accionarios y la empresa es buena y es válida y constituye todos los requisitos necesarios, podemos entrar a un mundo que llamamos bursátil. Es decir, podemos entrar a la bolsa de valores. La bolsa de valores es distinta de la empresa. Y vuelvo al ejemplo. Coca-Cola es una empresa, pero el mundo de las acciones de Coca-Cola es otra empresa, diferente, en el mundo que denominamos de las bolsas de valores, en donde hay un juego de ofertas y demandas en relación a la acción, que poco tiene que ver con que se enfermó el señor de la línea 14 en la línea de producción de Coca-Cola. No tiene nada que ver. A lo mejor en algún momento hay un hilo sociológico que pudiera cruzar este evento, pero en general hablamos de dos mundos diferentes. ¿Cómo un país puede tener capital? Pues solo si lo formaliza. México, desafortunadamente, pues no tenemos estas condiciones, ¿no? La estructura tradicional de las empresas en México, cuando son individuales,
pues son registros básicos mínimos o inexistentes. Sabemos que hay muchos negocios, el otro día lo dijo el presidente de la República, estamos hablando de 28 millones de negocios que son informales. ¿Qué significa? Que no hay un solo papel que le dé valor real, económico, a esos 28 millones de negocios. Hoy se preocupan por tratar de sacar de la informalidad a estos negocios, tratando de darles condiciones que les resulten, vamos a llamar, atractivas para pasarse del lado de la formalidad. Yo aún sigo siendo un poco, digamos, no muy dado a decirle a la gente, oye, ya pásate del lado de lo formal, porque lo que primero me van a decir es que voy a tener que pagar seguro social y te llevo a mi clínica para que veas, ¿no? Entonces, señor, no es atractivo. Y no es atractivo para el trabajador, que esto es lo peor, porque a lo mejor pues, el empresario lo hace. Pero si el trabajador se va a acercar a un hospital en donde huele a muerte, pues mejor no lo paga. Entonces, creo que tendrían que cambiar esas condiciones. Pero en fin, en los negocios societarios, que es a los que nos estamos refiriendo, en general podríamos hablar que no hay ninguna estrategia corporativa, y estoy hablando del 90% de los negocios en México, no hay una planeación estratégica específica para efectos corporativos. Pues está sujeto a condiciones de mercado, normalmente no hay programas financieros de crecimiento y con operaciones de alto riesgo, de tal manera que siempre es necesario acercarse a empresas que tengan a los expertos en lograr que estas condiciones se modifiquen. Y finalmente, pues la contabilidad es un registro básico para determinar impuestos. Hay muchas empresas que no llevan realmente contabilidad, lo que llevan es solamente un registro de ingresos y egresos para determinar el impuesto que tienen que pagar. Hoy en día, la contabilidad electrónica a la que se está obligando, o a la que obliga al gobierno federal, la Secretaría de Hacienda en particular, va a obligar a las empresas a tener una contabilidad que está correlacionada con el impuesto. Y esto significa, pues ya los empresarios van a tener que dejar de cucharearle, ¿no? Y al impuesto, ¿no? Quítale tantito, súbele tantito, ¿no? Porque tiene que estar adecuadamente relacionada con la contabilidad general. Eso significa que vamos a tener que poner cuáles son todos nuestros ingresos, cuáles son todos nuestros egresos, pasivos, volantes, etc. Y decirle al fisco, bueno, así estamos y el resultado es este. Como resultado, pues te pago tanto de impuesto, y esto va a poner las cosas distintas. Y bueno, si les aviso que esto hace ya 2 meses que debieron haber empezado a hacerlo, aunque hay algunos que siguen renuentes y algunos que estaban bien y se han tenido que ir a la informalidad porque el impuesto lo sacaba, y seamos realistas, ¿no? Bien. En el mundo de esta planeación estratégica corporativa a la que nos referimos, hay esta condición aspiracional a la que también citábamos para efectos de una sociedad mercantil. Empezando por un manejo impecable de la documentación en libros corporativos, una empresa ya puede tener una estructura confiable para la administración de la sociedad. Y esto le va a permitir potenciarse, es decir, tener proyectos de crecimiento de mediano plazo para alcanzar parámetros de ingreso. ¿Sí? ¿Cuánto voy a ingresar? ¿Cómo voy a ingresar? Y una vez que yo tengo todos estos elementos, documentación, digamos, impecable en cuanto a los libros corporativos, estructuras confiables de administración societaria y proyectos de crecimiento, estoy listo para subir al rango de lo que conocemos como gobierno corporativo. Un gobierno corporativo debe ser aspiracional, es decir, un gobierno basado en personas que saben dar consejos inteligentes, consejos, bueno, voy a quitar la palabra inteligente, vamos a llamar consejos profesionales, ¿no? Para que las empresas mejoren sus condiciones, mejoren sus operaciones en el mercado, para que tengan una certeza y una fórmula de operación que les permita mantenerse correctamente a través de ese gobierno corporativo.
Con un gobierno corporativo yo puedo aspirar a dejar de ser sociedad anónima y pasar a ser una sociedad con posibilidades de ser bursátil, pasando a lo mejor primero por aquellas que son para inversión, ¿no? Las famosas SAPIs o sociedades anónimas que pueden, a través de las cuales se pueden generar inversiones, y que hoy en día, curiosamente, pasado 13 de junio, se hizo una modificación sustancial a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo que se conoció como miscelánea mercantil, y la que hay que atender porque ya las sociedades anónimas normales gozan de los mismos privilegios que gozan las afamadas SAPIs. Y esto gracias a mantener una línea corporativa, digamos, dentro de lo que puede ser una aplicación impecable de estos esquemas. Continuamos con algo que es como parte de la certeza patrimonial muy importante. Hoy en día también hay en el mercado una oferta que nosotros hacemos, que es, en el caso de las empresas familiares, entrar a proyectos que les permitan tener la tranquilidad del futuro de la empresa. Sabemos que 7 de cada 10 empresas mueren antes de 3 años. Es decir, se constituyen, viven hasta 3 años, solamente 3 de 10 que se hayan constituido. Pero aquí viene lo peor. Prácticamente ninguna empresa sobrevive a la tercera generación. Normalmente es el papá, luego el hijo, y cuando aparecen los nietos, se acabó la empresa. Ya no hay más. Estas son cifras desafortunadas, pero que así son cifras duras y así están. Y entonces, aquí ocurre que si nosotros no contamos con una documentación corporativa integrada, lista para ser utilizada ante cualquier circunstancia, pues estamos con problemas para transferir, para trasladar en algo que conocemos como el fenómeno de la sucesión en una empresa. Y aquí uso esta frase del filósofo de Güemes que mucho les causa gracia, que dice que se está muriendo mucha gente que antes no se había muerto. Y bueno, pues así es, ¿no? Y es un poco acercándonos a lo que es una realidad, ¿no? Este proviene de un afamado verso de Jaime Sabines, que dice que cuando era joven escuché una voz que me decía vive, 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 era la muerte. Entonces, bueno, pues eso nos dice que siempre estamos cercanos a cualquier eventualidad y que si nosotros no funcionamos de manera disciplinada y preparada y contamos con los elementos para poder transferir en una sucesión a los nuestros lo que tenemos, podemos dejarles no un testamento, sino un gran dolor de cabeza, un gran problema. Esta última dice que ordinariamente las dichas han venido sin desearse y ordinariamente también las desgracias suceden sin temerse. Y bueno, esto nos da muchas ideas acerca de lo que es una realidad cotidiana y que, bueno, incluye esta otra que no tiene nada que ver porque a mí me gusta mucho, por eso la meto, que dice que las leyes son como las salchichas, duermes mucho mejor cuanto menos sepas cómo se hace, ¿sí? Y creo que es muy cierta, además. Bien, considerando esto, hablemos del patrimonio. El patrimonio se define como un conjunto de bienes pecuniarios y morales, que son obligaciones y derechos de una persona y que constituyen una universalidad de derechos. Y todo lo que es mío, y esa sería la frase que lo resume, ¿no? Sin embargo, la ley, y particularmente los criterios de la ley y las doctrinas de la ley, nos hablan de la existencia de dos clases de patrimonios. Lo conocemos como el patrimonio de familia, que es nuestra casa, nuestro coche, nuestro traje, nuestra cama, nuestro refrigerador, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el conjunto de elementos o de bienes que cubren las necesidades específicas de cualquier ser humano en el ámbito de una familia. Y otro que le llamamos el patrimonio corporativo, que es la lana
que yo le pongo a una inversión y que no está inmersa en el patrimonio de familia. Sin embargo, si nosotros no cuidamos adecuadamente las formas como las que organicemos nuestras inversiones y nuestro trabajo, y la forma de relacionarnos en nuestro trabajo y de cumplir con lo que nuestro trabajo hace, no solamente puede volar nuestro patrimonio corporativo, sino de paso puede volar nuestro patrimonio familiar. Cuando somos solidariamente responsables con todo nuestro patrimonio de los actos que una empresa pueda llevar a cabo. Y ahí es en donde debemos tener ciertos cuidados, pero más que ciertos cuidados, tener una impecable calidad de nuestra información y documentación corporativa. Y bueno, hasta aquí me siento como vendedor de seguros, ¿no? Ya mejor cambiamos un poco. Vamos a ver en qué momento debemos actuar para promover nuestra sucesión. Bueno, pues yo les pregunto, ¿ustedes tienen casa? Pues si la tienen, seguramente está escriturada, seguramente tienen los poderes debidamente regularizados respecto de lo que se va a hacer con esa casa, tienen pagado su predial impecablemente, tienen pagada el agua impecablemente y tienen pagados otros servicios y derechos a los que está obligada esa residencia a pagar para cualquier efecto. Y por lo tanto, es una residencia que en cualquier momento puede ser transferida para venderse y usar lo que se conoce los bienes para remediar los males. ¡Qué bueno! ¡Qué estupendo! Sin embargo, ¿así tienen la empresa? Esa es la pregunta. También está debidamente ubicados sus títulos accionarios, tienen sus registros de accionistas en orden, las variaciones de capital se han considerado, tenemos nuestros registros contables adecuadamente porque seguro nuestros impuestos están impecablemente pagados. En fin, si todo está así, felicidades. Si no, estamos a sus órdenes. Es fundamental. Continuamos. Entonces, Hernando de Soto, y siguiendo con este libro, decimos, pues el capital nace de representar por escrito, en el título, en un valor, en un contrato, en términos o testimonios similares, las cualidades económicas y sociales más útiles acerca de un activo. Hay que volver funcional al sistema en términos de los activos para que el país, y luego de ahí bajemos a las sociedades rurales y a las sociedades urbanas, y luego bajemos de ahí a las familias mismas, tengan un capital, necesitan tener este elemento que es representar por escrito lo que son sus bienes y sus propiedades. ¿Cuál es el precio? Y el precio lo señala Hernández Soto. Las sociedades en donde se ha regularizado la propiedad, como pueden ser los Estados Unidos, donde pues hay muchas condiciones atractivas para ser formal, sobre todo la del crédito. Si en Estados Unidos no tener crédito está muerto, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, esta es una condición de tal atractivo que las personas regularmente están formalizadas en todos los aspectos. Pero al formalizarte, ¿qué perdiste? Pierdes el anonimato. Se tiene que saber que tú eres el dueño de la casa, el dueño de las acciones. Se tiene que saber que tú eres el que paga los impuestos, etc. A veces dices, oye, pero bajo una condición de inseguridad como la que tengo, bueno, pues como ya les dije, para efectos corporativos, pues no hay confidencialidad y cualquier ladrón que quiera conocer sus datos, si no lo va a hacer por Facebook, lo va a hacer en el registro público de comercio, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Entonces, el valor del capital de la empresa solo existe si está formalizado. Y por eso hay que capitalizar nuestros bienes. ¿Y cómo los capitalizamos? En la medida en que ese patrimonio se encuentre documentalmente representado conforme a los requisitos de la ley. Y ahora hablemos de los beneficios. Olvidémonos de todo esto que podemos estar haciendo mal y que nos van a cachar y que va a venir el fisco
y que si nos morimos, ¿qué va a pasar? Dejemos de ser vendedores de seguros y pasemos a la posibilidad de utilizar el beneficio que significa estar regular. Y entre esos es el de poder aumentar el valor de las empresas sin inversión de los socios. ¿Cuáles son las ventajas? Pues proteger el patrimonio de los socios, eso de entrada. Cumplir con obligaciones fiscales y mercantiles. Recuperación de la inversión y retribución a través del cobro de dividendos con un bajo costo fiscal. Integración plena de los activos tangibles al capital. Reconocimiento de los bienes intangibles. Y por eso podemos hacer una gestión de nuestro capital intelectual, de una administración fiscal adecuada y de precios de transferencia. Un aprovechamiento financiero y económico del valor del capital en la empresa. Todo esto, si lo que hago es formalizarlo. Y si lo formalizo, pues voy a obtener ventajas, muchas ventajas. En la propiedad, mejores prácticas corporativas, aspiracionales, es decir, puedo ser una sociedad bursátil. Pero ¿cuáles son esas prácticas corporativas? Tengo que revelar la información, tengo que dar certeza a los dueños de la empresa de que la operación es correcta y tengo que tener control sobre todo el esquema con el que operamos. Puedo generar planeación financiera, puedo tener una mejor tendencia para la formación de un gobierno corporativo, puedo facilitar y apoyar la planeación estratégica y puedo permitir la evaluación del activo y su incorporación formal al capital. Entonces, pues imagínense que de pronto su capital social es de 100 pesos y su marca vale 100,000 pesos. La formalizamos, la regularizamos y la incorporamos al capital. ¿Cuánto vale ahora su capital? 100,100 pesos. De 100 pesos a 100,100 pesos. De la noche a la mañana y sin que ustedes pongan 100,000 pesos. Ya los pusieron. Ahí los tienen. Ahí está, porque ustedes pagaron los gastos necesarios para el inteligente o creativo, que diseñó la marca, que diseñó el logotipo, el abogado que fue y la registró, o el tramitador que fue y la registró, el tenerla ustedes ahí y el haberla estado utilizando rutinaria y cotidianamente cada vez que venden un producto, ganando confianza en el mercado. Pues la confianza vale 100,000 pesos. ¿Por qué los tengo que dejar tirados si los puedo incluir? Todavía más. Fíjense bien. Ay, perdón. Aquí hay algo más, ¿no? En este sentido, que es el que podemos. Perdón, un segundito, nada más. No sé, creo que por ahí ya estamos bien. No sé si hubo aquí un problemita con la luz, pero bueno. Tenemos todavía más. ¿Y qué es ese algo más? Fíjense bien, yo he dicho que la integración al capital era a través del reconocimiento de los activos intangibles. También les he dicho otra cosa, que el activo intangible para efectos de la ley fiscal es un gasto diferido. ¿Y qué hacemos con los gastos diferidos? Los amortizamos, es decir, los deducimos del monto de nuestras utilidades. ¿Y eso qué significa? Menos impuesto, más flujo. Estamos a sus órdenes.